Ya. Ya, ok. Supuestamente esto está grabando ya. Bueno, primero, obviamente, me presento. Mi nombre es Waldo. Voy a ser el profe de epistemología en todo este semestre junto con otro profesor que se llama Raúl Aris. ¿Ya? Yo soy de formación químico y mi especialidad es la química ambiental. Y también he cultivado un poco la epistemología de la ciencia y he hecho algunos trabajos en educación. Soy actualmente el director del programa del Magíster de Didáctica. Bueno, Raúl, que nos parece que aún no se puede conectar. Raúl, él es profesor de sistema escolar, él es profesor de química del sistema escolar. Él también, bueno, él terminó el Magíster en Didáctica y las Ciencias Experimentales y él ahora está sacando su doctorado en química. Entonces, entre los dos vamos a tratar de llevar a cabo el curso de la mejor forma posible. Y voy a comenzar con ustedes, primero explicándole que este curso, la audiencia se abrió como optativo para 5 estudiantes de bioquímica, ¿ok? Por lo tanto, en este curso no van a haber solo estudiantes de pedagogía en química y ciencias naturales, por cuanto, por la naturaleza de este curso, le interesó al jefe de carrera de bioquímica abrirlo como optativo para esos estudiantes. Lo hicimos con cupos limitados para que no sobrecargue el curso. Así que vamos a tener un público medio diverso. No sé, ¿hay alguien aquí de bioquímica ya conectado, no? ¿Nadie? Es solamente gente de pedagogía. Bueno, les voy a mostrar primero el programa. ¿Ustedes están viendo el Word en este momento o no? ¿Alguien? ¿Sí? Emilia, Eduardo, Nicolás, ¿están viendo el Word? Todos lo ven, ¿no? A ver, espérense, algo está pasando acá. Sí, ya. Ah, me tienen en el chat aquí, ya. Listo. Buena idea el chat. Ya están viendo entonces el Word. Ok. Mira, les voy a explicar un poco la naturaleza del curso. Lo tuve que modificar a última hora, porque ahora que se arruinó la presencialidad, tuve que alterar un poco la estructura del curso. Así que si hay algún error, después lo voy a corregir. Ya, mira, aquí aparece más o menos la descripción del curso, donde dice generalidades, y en esas generalidades aparece un poco la descripción del curso, más o menos cómo lo vamos a llevar a cabo. Este es un curso que requiere, para que a ustedes les vaya bien, lectura y discusión, ¿ya? Lectura, yo les voy a dar algunos documentos de lectura, discusión, porque gran parte de los temas que nosotros vamos a tocar acá son temas que no, todavía están en debate, ¿ya? Las visiones filosóficas respecto a la ciencia han generado harto debate, son bien controversiales. Ustedes se van a dar cuenta que incluso a nivel universitario como que hay bandos al respecto, ¿no es cierto? Está la gente que más está por el lado de las humanidades, de la sociología, hay gente que está más por el lado de la ciencia, entonces nada de esto está completamente zanjado. Por lo tanto, hay harto debate que vamos a tener que desarrollar y es probable que ustedes también les generen algunas confusiones y controversias. Entonces, para que este curso, digamos, logremos el objetivo de aprendizaje, ustedes tienen que leer críticamente y debatir, ya sea mostrando sus acuerdos con los escritos que estamos subiendo o sus desacuerdos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, generar algunas discusiones al respecto, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes manifiesten sus consultas, las exponemos, ¿no es cierto? Y aquí no hay posturas 100% correctas o 100% falsas, sino que aquí hay posturas mejor o peor argumentadas, nada más que eso. Yo voy a evaluar la argumentación. Entonces, la lectura es obligatoria, no se queden solo con los videos, también lean, ¿no es cierto? Yo traté de buscar el mejor material posible en español, ¿no es cierto? Pero si ustedes encuentran más material, porque hay material sobreabundante al respecto, si es que hay más material, por favor ustedes tráiganlo a colación, ¿ya? ¿Dudas aquí? Consultas, por chat o por audio.
¿Consultas? ¿Dudas? ¿No? Ok, ya. Hay un ruido medio de fondo porque están haciendo los trabajos aquí en mi casa. Si no se escucha, me dicen, ahí si me cambio de lugar, ¿ya? A ver, recomendaciones. Entonces, ahí se conectó Raúl. No sé si lo ven la cara, Raúl, ahí está. Saluda a Raúl ahí por la cámara. Él es Raúl Aris, ¿ya? Él tiene una trayectoria bien amplia en el sistema escolar que nos va a apoyar en el curso. Recomendaciones. Bueno, las recomendaciones que hay acá, antiguamente yo recomendaba que asistieran al 100% de las sesiones. Obviamente estas sesiones van a ser no presenciales, pero ¿por qué me interesa que asistan? Porque la única forma de facilitarle a ustedes la lectura es que ustedes estén presentes en las sesiones y que hagan, por favor, todas las preguntas que ustedes quieran acá, porque la única forma de aprender y acelerar el proceso de aprendizaje es que lo discutamos, ¿ya? La lectura no es fácil porque mayoritariamente está ligado a visiones más del lado de los humanistas. Entonces ustedes se van a dar cuenta que los humanistas tienen una forma bien especial de explicar. Entonces, uno que está por el lado más de la ciencia, de repente un poco desesperante, los términos y la retórica que tienen estos textos. Entonces, obviamente que para manejar un poco las frustraciones y también para encaminar la lectura, es fundamental que ustedes estén en todas las sesiones presenciales o no presenciales que podamos llevar a cabo. Yo aquí tenía puesto un horario de atención, pero obviamente ese horario de atención se ha alterado con este tema que está pasando ahora. El horario de atención, como es por vía WhatsApp, ustedes pueden hacer las preguntas por WhatsApp, ¿no es cierto? O por correo, o por en estos videos, y vamos a tratar de irle respondiendo en la medida que vaya pasando el curso, ¿ya? Ahora, aquí están los objetivos generales del curso. Quizá hay palabras que ustedes no conocen, dice comprender los fundamentos ontológicos y epistemológicos de las principales propuestas respecto a la naturaleza de la ciencia. Quizá la palabra ontología, epistemología o naturaleza de la ciencia todavía no les suena muy conocido, lo vamos a ir tratando de desarrollar en este curso. Vamos también a tratar de lograr describir y analizar la lógica de cómo se genera el conocimiento científico, cómo es ese conocimiento, y todo eso apuntan, en el caso de la gente de pedagogía, apuntan a estas 4 competencias del perfil de egreso de la carrera. Ya la valoración de la alfabetización científica, por un lado, evidencia y pensamiento científico, los fundamentos didácticos, históricos, pero sobre todo epistemológicos, que es lo que corresponde a este curso de contenidos disciplinares, y reconocer las relaciones, no solo de la química, en realidad de la ciencia y el entorno, y sus aplicaciones y alcance. Esa es un poco la idea. Y como dice acá, se espera como objetivo de aprendizaje que ustedes puedan justificar afirmaciones referidas al mundo en base a lo que la ciencia tiene que decir al respecto, que ustedes se familiaricen con las bases de datos científicas para utilizarlas, ¿no es cierto?, para opinar informadamente, que sean capaces de analizar artículos científicos, su lógica de investigación, que tengan un criterio de marcación de ciencia lo más maduro posible, o sea, que ustedes sepan diferenciar la ciencia de lo que no es ciencia, que también ustedes sepan identificar que la ciencia es una forma especial de conocer el mundo, pero no es la única, ¿no es cierto? Y tienen que saber entender las similitudes, diferencias que hay entre todas las formas de conocer el mundo que podamos abordar en este curso, ¿ya? Y quizás lo que más les puede interesar a ustedes en esta parte, ¿no es cierto?, es que vamos a evaluar el curso de la siguiente forma. A lo largo del curso vamos a hacer evaluaciones parciales, son evaluaciones cortas, muchas de ellas son individuales para la casa, ¿no es cierto?, implican aplicar lo que vamos a ver en el curso con algunos trabajos súper cortos, y ese promedio de al menos 7 evaluaciones parciales vale un 70%, ¿ya? Si ustedes hacen más evaluaciones, porque yo voy a tratar de que hagamos más de 7 evaluaciones parciales, pero si ustedes toman más de 7, ¿ok?, vamos a eliminar las notas más malas y nos vamos a quedar solamente con las 7 mejores. El promedio de las 7 evaluaciones parciales vale un 70% de la nota del curso, ¿ok?
El otro 30 es un trabajo global que lo vamos a hacer al final del curso, que es un trabajo de alfabetización científica, que cuando ustedes comprendan más ese término, van a comprender más la orientación que tiene esa evaluación. Y ese va a ser un trabajo un poquito más largo, pero que tiene que ver más que nada con aplicar todo lo visto durante el año. ¿Ya? No sé si hay alguna duda o consulta, si la quieren plantear en audio o por el chat, ¿no es cierto? Respecto a las evaluaciones. ¿Ya? Esas evaluaciones no son calendarizadas. Dudas, consultas, hasta acá. Voy a poner acá. Consultas. Ninguna. Eduardo, ninguna. Nicolás, ¿alguna duda? Joaquín, ¿no tiene duda? Carolina, Antonella, ¿dudas? Ah, ya, me están preguntando por las fechas. Miren, estas 7 evaluaciones parciales las voy a ir desagregando en 3 bloques y ahí más o menos ustedes podrían intuir las fechas. Este curso tiene 3 bloques, un bloque de ontología, un bloque de epistemología y un bloque de alfabetización científica. Ahora, si nos vamos al calendario para que ustedes vean una fecha tentativa, como me están preguntando, porque no hay una fecha fija, ¿no es cierto? Aquí está el calendario, no sé si lo alcanzan a ver ahí. En marzo, que es el día de hoy, vamos a partir inmediatamente con ontología y vamos a tener sesiones de ontología hasta el 16 de abril, ¿ok? Tengan en cuenta que si son 7 evaluaciones, por lo menos yo debo hacer 2 evaluaciones parciales de ontología. O sea, yo creo que vamos a estar en posición de pedir las primeras evaluaciones parciales entre la semana del 23 al 30, y vamos a pedir las primeras evaluaciones parciales, ¿ya? Repito que por la naturaleza de lo que está pasando hoy en día, esas evaluaciones parciales, quien no pueda participar de estas sesiones, igual van a tener la opción de, viendo el video, construirlas, ¿ya? Así que háganse la idea que, por ejemplo, el 26 de marzo puede ser que ya les pida la primera. Yo creo que quizás vamos a estar en condiciones de hacer la primera. Son súper cortas, ¿ya? No son abrumantes, no tienen un tiempo fijo. Yo simplemente les doy una tarea literalmente para la casa y ustedes la desarrollan a lo largo de la semana. Ya sé que no se urjan con el tema de que están contra el tiempo y cosas por el estilo. ¿Alguna otra consulta? Para la evaluación final, me está preguntando Nicolás, ¿alguna fecha tentativa para la evaluación final? La evaluación final, el periodo lectivo, para nosotros, la última clase sería el 9 de julio, ¿ya? Así que la fecha tope de entrega de la evaluación 3, yo aquí la puse, aquí dice evaluación 3, es la evaluación global, perdón, aquí me equivoqué. La fecha tope sería más o menos entre el 25 de junio y el 2 de julio. Si tienen alguna otra consulta. ¿Alguna otra consulta? ¿Dudas, consultas? Ninguna. ¿Ok? Bien, aquí está la literatura recomendada. En la mayoría de estos libros he tratado de elegir los más representativos y que yo sé que hay versiones en español en papel a quienes no les gusta el electrónico. Yo voy a subir material en electrónico al aula, o sea, todo el material de lectura va a estar en electrónico, ¿ya? Para que no se preocupen de eso, pero ustedes pueden recurrir a los libros que están en la biblioteca si es que les gusta leer en papel. Ya peguen una revisada a la literatura. No hay libros muy nuevos, ¿no es cierto? El más nuevo está que escribió el 2015, pero hay literatura desde el año 72, 62 hasta la, digamos, cercano ahora. Pero si ustedes encuentran más literatura que les sirva para lo que vamos a ir viendo, por favor, nos lo comentan y la comparten, ¿ya? Porque esta de la literatura, como les digo, es muy abrumante y yo no conozco toda la literatura para nada, ¿ya? Analícelo, por favor. Dudas, consultas, vuelvo en 10 segundos. Ya. ¿Ninguna?
si no hay más dudas, entonces vamos a partir inmediatamente, ¿ya? Por favor, díganme si es que se les ve... A ver acá, perdón. Voy a compartir con ustedes un PowerPoint, ¿ya? Ustedes en este momento debieran estar viendo un PowerPoint, que lo vamos a ir analizando ahora. Díganme si se les ve el PowerPoint. ¿Sí? Ok, sí. Entonces vamos a partir... excelente, así me gusta que respondan bien rápido. Vamos a partir con un PowerPoint que se llama Ontología de la Ciencia. Miren, para explicarle el concepto de ontología, yo les voy a hacer una pregunta. Por favor, pongan alta atención con esto. Lo que vamos a ver en este curso es un concepto de ciencia que es súper amplio, ¿ya? Es un concepto de ciencia que involucra no solo la ciencia, no solo la química, involucra las ciencias naturales y también las ciencias sociales, ¿ya? Vamos a utilizar un concepto de ciencia general, ¿ok? Y normalmente la pregunta con la cual yo trato de explicar el concepto de ontología es ¿qué es lo que estudia la ciencia? Esa es la pregunta que les voy a hacer. ¿Qué es lo que estudia la ciencia? A ver, láncense, piénsenlo un par de minutos. ¿Qué es lo que estudia la ciencia? Un concepto general de ciencia que involucra todas las ramas de la ciencia, ¿ok? ¿Qué estudia la ciencia? Piénsenlo un par de minutos y después les voy a hacer una pregunta uno por uno, que me den su mejor respuesta, ¿ya? Nadie se va a salvar de darme su opinión, ya sea por chat o por audio. Piénsenlo, ¿no? Vuelvo en 2 minutos. Por favor, esta respuesta escríbanla en algún lado, porque yo quiero que ustedes se vayan dando cuenta cómo ese concepto lo van a ir madurando a lo largo del curso, ¿ya? Repito la pregunta y la voy a escribir aquí en el chat. ¿Qué estudia la ciencia? Aquí tengo una respuesta de Rafaela, ya la voy a leer una vez que cumple el tiempo, ¿ya? Por favor, si lo quieren escribir en el chat, lo pueden escribir, yo voy a ir leyendo después la respuesta para que la vamos analizando, porque entiendo que todos ven el chat. Y aquí tengo una respuesta de Joaco Araya. ¿Joaco es tu nombre o Joaquín? Joaquín, ahí. Les quedan 30 segundos. Recuerden que todos tienen que responder, ¿eh? Ya, Agustina la hizo fácil, concuerdo con Joaquín, listo. ¿Ok? No sé quién me rayó el PowerPoint, ¿eh? Tengo una raya verde. Ustedes pueden hacer marca en el PowerPoint, ¿eh? Yo las puedo borrar. Ahí la borro. Bien, ya, se cumplió el tiempo, ¿eh? Entonces, ya, vamos a ir analizando. Primero las voy a ir leyendo y las personas que no han escrito nada me las van a decir vía audio, ¿ya?
Entonces, ya tengo la respuesta aquí de Rafaela, ¿no es cierto? Dice, la ciencia, ¿no es cierto?, estudia la forma en que funciona el mundo y busca una explicación coherente para explicar los fenómenos observables, ¿ok? Ya voy a recalcar la palabra fenómenos observables, la vamos a ir analizando, ¿ya? Según Joaquín, trata de estudiar los fenómenos de la naturaleza para darle un sentido a alguna explicación. Ya fíjense que la respuesta de Joaquín Rafaela se repiten dos cosas: fenómeno número 1, explicación número 2, ¿ya? Agustina concordó completamente. Antonella dice, yo creo que estudias características de la naturaleza, buscando un sentido. Ya, Antonella, te voy a, en un rato más, para que lo vayas pensando, te voy a preguntar qué entiendes tú por características, ¿ya? Porque la palabra característica se puede entender de varias formas. Nicolás dice, estudia la naturaleza de las cosas para lograr explicaciones racionales de los fenómenos. Ya. Nuevamente se repite la palabra explicación y fenómeno, ¿ok? Aunque Nicolás, tú hablas de naturaleza de las cosas, también trata de pensar qué entiendes tú por naturaleza de las cosas. A lo mejor es lo mismo que características, como decía arriba Antonella, puede ser, ¿ya? Gabriel dice, la ciencia estudia los fenómenos o patrones que se presentan para obtener una explicación sustentada. Nuevamente aparece la palabra fenómenos y explicación. Carolina también dice, estudia fenómenos o situaciones de la naturaleza que nos ayuda a comprender de mejor forma. ¿Ok? Se repite la palabra fenómeno. Aquí Eduardo dice, estudia por medio del método científico los diversos fenómenos de la naturaleza. Muy bien. Se repite la palabra fenómeno, aunque aquí aparece la palabra método científico, que el método científico en esta parte no lo vamos a ver en este primer bloque con detalle, no le vamos a hacer el quito obviamente, eso lo vamos a ver con detalle en el segundo bloque. ¿Qué es el método científico? Camila dice, estudia situaciones de la vida diaria para darle explicaciones. Ya, yo entiendo que situaciones de la vida diaria podría asemejarse a fenómenos, no lo sé. Ahí Camila te podemos preguntar, ¿no es cierto? Dayana dice, estudia los fenómenos de la naturaleza para darles una explicación lógica. Fíjense que se repite nuevamente la palabra explicación y fenómeno, aunque Dayana le agrega la palabra lógica. Lo vamos a ver más adelante. No toda explicación es lógica, ¿ok? Y Wilson dice, la ciencia trata de comprender nuevamente los fenómenos de la naturaleza, poder replicarlos para nuestra conveniencia. O sea, Wilson le da como una orientación más aplicada también. Creo que están todos. La que no vi la respuesta de Emilia. ¿Viste tu respuesta? ¿Aló, Emilia? No, profe, no veo la respuesta. Ya, Emilia, lánzate. Dilo por chat o por audio, como quieras. Te escuchamos. ¿Qué piensas? Ya, tú dices que va a completarías la idea de Wilson. ¿Qué le agregarías? Piénsalo. Tampoco tengo la respuesta de, a ver, Alejandra. Tampoco vi la respuesta de Alejandra. No sé si estás ahí, Alejandra, para también dar tu respuesta. Ah, la de Javier, me salté la de Javier, ¿eh? Ah, Javier, ya, lo leo mientras Emilia piensa. Javier dice, busca dar explicaciones racionales a diversos fenómenos a través de patrones perceptibles por el sentido humano. Ya, voy a recalcar la palabra explicaciones y fíjense, patrones perceptibles por el sentido humano. Ya, fíjense que eso es bien interesante porque la palabra fenómeno hace referencia precisamente a lo observable por nuestros sentidos. Ya voy a explicarle un poco ese concepto. ¿Ya? Javiera dice, yo creo que busca dar una explicación lógica a nuestro entorno a través de la observación y la experimentación. Ya, eso es lo último que tengo. Emilio, ¿nos des tu respuesta? Entonces, Franco también necesitamos tu respuesta, Franco.
Emilia dice, agregaría que se pueden dar nuevas interpretaciones, así incluso se pueden refutar ciertas ideas. Ya. Ok, tú, Emilia, le das una característica que las... Ya, fíjense que, a ver, voy a un poco aclarar la respuesta que da Emilia, que tiene que ver más con el segundo bloque que con el primero. Ya. Fíjense que yo le estoy preguntando a usted qué estudia la ciencia, ¿ok? Y ustedes dentro de sus respuestas me están dando cómo estudia la ciencia la naturaleza, no qué estudia. Fíjense la diferencia, ¿ya? El cómo la estudia, el cómo estudia la ciencia, sea lo que sea que estudie, ¿no es cierto? Lo vamos a ver más en el segundo bloque. La respuesta que da Emilia, tú le estás agregando una orientación más de cómo estudia la ciencia, lo que sea que ésta estudie, en el sentido que le da un concepto de que lo estudia vía refutación y vía ideas e interpretaciones. ¿Okay? También va a complementar esa respuesta lo que vamos a desarrollar a lo largo de este curso. ¿Ya? A ver, ¿quién más me falta? Gabriel, ¿diste la respuesta? Creo que falta Gabriel, Franco y Esteban, creo. A ver, Esteban. Ah, Gabriela de Marria, ok. Esteban, ¿algo que agregar? ¿Algo que decir? Ah, ya. Franco hace una pregunta, la voy a responder porque llegó tarde Franco, ¿no es cierto? Dice, en este contexto, ¿hablamos de ciencias solo en contexto de ciencias naturales y sociales o incluye las ciencias formales, matemática y lógica? Ya, está bien importante esta pregunta. Lo que estamos viendo acá es un concepto amplio de ciencia, pero que incluye solo las ciencias naturales y sociales. No vamos a incluir la matemática y la lógica por ahora, ¿no es cierto? Porque vamos a ver más adelante que para efectos de este curso y el objetivo de aprendizaje que tiene este curso, lo que es la matemática, la lógica o las llamadas ciencias formales, para efectos nuestros, forman parte de la estructura del lenguaje de la ciencia, no necesariamente es la ciencia, sino que es el lenguaje de, ¿ya? Por eso, por lo pronto, permítanme un paréntesis respecto a las ciencias formales, no le vamos a hacer el quita a este tema, ¿no es cierto? Pero vamos a establecer una diferencia entre las ciencias naturales y las o factuales, ¿no es cierto?, y las ciencias formales. Ya es válida esa aclaración. Alejandra dice, trata de explicar cómo actúa la sociedad y naturaleza y cómo se relaciona y por qué hace ciertas cosas. ¿Ya? Ok. Y Esteban me dice, claro, lo puso más arriba. Ya. Voy a ver tu respuesta, Esteban, porque no recuerdo si la leí. Esteban. Ah, ya, tú dices, la Esteban decía, la ciencia estudia fenómenos mediante observación y experimentación. Ya, mira, a ver, vamos a aclarar un par de... ya, Franco dice, la ciencia estudia la realidad, ¿ok? Ok, mira, esa también es una, digamos, es una respuesta que tenemos que analizarla, porque involucra varias cosas. Fíjense, voy a tomar tres cosas que se han repetido, sumado a lo último que plantea Franco. Muchos de ustedes dijeron, estudia la sociedad o la naturaleza, otros dijeron fenómenos, o fenómenos observables, o características observables. Franco dice que estudia la realidad, pero miren, voy a aclarar un poco esto, por cuanto para tener una discusión tenemos que aclarar los conceptos. Ya, lo que se entiende por fenómeno, ustedes pueden irse a varias definiciones, ¿no es cierto? Pero, y de hecho las definiciones no son todas exactamente iguales, pero por lo menos dentro de las definiciones que más yo he visto que se ajustan a lo que la ciencia utiliza como concepto de fenómeno, es el aspecto de la realidad que es accesible a través de los sentidos. ¿Ya? Es decir, se entiende que la realidad está compuesta de hechos observables, llámese fenómenos, y también hechos inobservables. Les pongo un ejemplo. ¿Ustedes qué es lo que pueden captar a través de los sentidos? Mejor le hago la pregunta. Ustedes díganme qué pueden captar a través de los sentidos. ¿Qué aspecto de la realidad pueden captar a través de los sentidos? Cuando digo los sentidos, cuando digo observación me refiero a los sentidos en general, no solamente a la visión. ¿Ya? Láncense ahí una respuesta. ¿Qué pueden ustedes captar a través de los sentidos? ¿Qué hechos observables? Ejemplos nomás, sin entrar en mayor detalle.
Escriban algo, la idea de esto. Cosas tangibles, dice Esteban. Ya, denme un ejemplo de una cosa tangible. Quizás la pregunta les va a parecer media rara, ustedes van a decir esto tiene una trampa, es demasiado fácil. Ya, una reacción química. Pero ¿qué es lo que ven ustedes de una reacción química? Por ejemplo, ya, yo agrego cloruro de calcio con carbonato de sodio, ¿no es cierto? Sí, está hablando de los 5 sentidos, Franco, los 5 sentidos: visión, tacto, olor, sonido, gusto. Ya, un cambio de color, por ejemplo. Ya. En una reacción química uno puede ver un cambio de color, ¿ok? Es cierto. Ustedes, incluso no solamente un cambio de color, ustedes pueden ver, como dice Rafael, ¿no es cierto?, una precipitación. Entonces, dentro de los hechos que ocurren en una reacción química, ustedes pueden acceder a parte de estos. Ustedes pueden ver un sólido que precipita, un color que cambia, ¿no es cierto? Como dice Nicolás, ustedes ven cosas macro. Ya, ustedes lo captaron bastante bien por su formación en química, ¿no es cierto? Pero ahora le hago la pregunta un poquito más complicada. ¿Y qué hechos de la realidad, de esos ejemplos, las reacciones químicas, por ejemplo, ustedes no pueden captar por los sentidos? ¿Qué es lo que no pueden ver o captar por los sentidos? Ya, las interacciones entre átomos. Eso escapa de sus sentidos. ¿Ok? La interacción entre moléculas directamente, como dice Rafaela, también, ¿no es cierto? Eso escapa directamente a sus sentidos, ¿ya? Es importante recalcar la palabra directamente. Yo no puedo ver, oler, tocar las interacciones directamente. ¿Estamos? ¿Por qué les planteo esto? Porque si ustedes lo ven desde el punto de vista de la química, pero esto ustedes lo pueden llevar a cualquier nivel de la realidad, no solamente al nivel atómico molecular. Por ejemplo, mire, les pongo un caso. Cuando ustedes estudian incluso a los seres humanos, se les da lo mismo, a pesar que los humanos no estamos a nivel microscópico, pero ustedes pueden captar algunos aspectos de los seres humanos, no todos. Algunos aspectos son observables y otros no. Por ejemplo, ustedes pueden captar a través de los sentidos la forma de la gente, ¿no es cierto? El color de su pelo, cosas por el estilo, su olor, ¿no es cierto? Pero las emociones que tienen esas personas directamente a través de sus sentidos, lo dudo. Ustedes pueden ver gestos en la cara que la interpretan como emociones, pero la emoción en sí de otra persona, ustedes no la sienten, ¿no es cierto? Los estados de salud que tienen otras personas, ustedes tampoco las van a poder captar directamente. Ustedes no saben si la persona que tienen al frente tiene coronavirus o si está sano, ¿no es cierto? Eso ustedes no lo van a ver, ¿ok? Entonces, ¿por qué les planteo esto? Porque decir que la ciencia estudia los fenómenos observables es cierto, ¿no es cierto? Pero no estudia solo los fenómenos observables, porque si así fuese el caso, si la ciencia estudiara solo los fenómenos observables, por ejemplo, la química no existiría. ¿Qué piensan de eso? ¿Alguna consulta de esto? ¿Lo entendieron? ¿Ven esas limitantes? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Entonces, ok, Agustino comprendió. Bien. Entonces, por ejemplo, lo que planteaba Franco, de que la ciencia estudia la realidad, claro, el concepto de realidad es más amplio que fenómeno, ¿ok? Porque la realidad uno lo podría, digamos, dividir entre los hechos observables y los hechos no observables por nosotros, una división súper antropocéntrica, pero que está ligado a lo que ustedes están planteando, ¿ya? La ciencia estudia, podríamos decir, toda la realidad,
observable o inobservable, y la estudia toda. No estoy diciendo cómo lo hace, ni siquiera le estoy diciendo si la ciencia realmente lo que dice de la realidad es cierto o no. No me estoy refiriendo a eso, estoy diciendo que la ciencia considera su objeto de estudio toda la realidad en el amplio sentido de la palabra, ¿ya? ¿Dudas hasta aquí? Consultas. Miren, les voy a hacer una pregunta, ¿ya? Díganme ustedes qué es lo más pequeño que han visto en su vida. ¿Qué ámbito de la realidad más pequeña es lo que han visto en su vida? Piénsenlo y anótenlo ahí, en el chat. Un virus. ¿Has visto un virus, Rafaela? Una bacteria, dice Joaquín. Daría una bacteria. Una microalga. A ojo desnudo, no, claro, no, es difícil ver un virus a ojo desnudo. Ya, pero fíjate ya, voy a tomar lo que dice Rafaela. Dice, Rafaela no lo ha visto a ojo desnudo un virus, pero sí con sondas fluorescentes. Ya, pero eso es súper importante, ¿eh? Si uno pone una sonda fluorescente, es decir, una molécula que interactúa con un virus y eso genera un cambio de color, ¿no es cierto? Fluorescente en este caso, inducido por luz. Desocupando los supermercados. ¿Alguien tiene la televisión prendida? Si la puede bajar. Ahí sí. Ya. Repite lo que estaba planteando Rafaela. Y esto es bien importante para objetos del curso. Si yo pongo una sonda fluorescente, es decir, le agrego una sustancia química que genera un cambio de color fluorescente ante la presencia de un virus, ¿yo qué es lo que veo realmente? Quiero ser súper claro con esto, ¿eh? Y por favor, traten de entender esto porque puede llegar a confusión. Yo no veo el virus, yo veo un cambio de color, que yo lo interpreto como la presencia del virus, y lo más probable es que sea así en la realidad, ¿cierto? Pero ustedes, fíjense, hagan una diferencia entre lo que ven directamente versus lo que interpretan que ven indirectamente, ¿ya? Cuando yo con una sonda fluorescente veo un cambio de color y yo lo asocio a la presencia de un virus, quiero ser súper claro, por ejemplo, Rafaela, yo igual no estoy viendo el virus, estoy viendo un cambio de color, que se debe, cuya causa es el virus. Sí, no estoy dudando que el virus no exista, para nada. Lo que estoy planteando es que no ven el virus. No sé si se entiende, ¿eh? Mira, el ejemplo este que estoy hablando del virus, les voy a poner otro ejemplo como más humano. Es como que, supongan que ustedes están hablando con una persona y esa persona, y ustedes dicen algo embarazoso, lo que sea, algo bien así como íntimo, ¿ya? Y esa persona se pone colorada. Entonces uno dice, estoy viendo que le dio vergüenza, lo avergoncé. Pero en estricto rigor, ustedes no ven la vergüenza, ustedes ven el color rojo de la cara. Ustedes lo interpretan como vergüenza. Y lo más probable es que sea cierto. ¿Ok? Pero repito, la vergüenza no se ve. No sé si estoy siendo claro con eso. Bueno, algunos dicen que sí, Rafael dice que sí, Joaquín dice que lo entiende. Pero si alguien no lo entiende, díganlo por favor. Lo discutimos. Piensen. ¿Eh? ¿Dudas, consultas? Ok. Miren, en el navegador yo subí un enlace a una página que se llama La estructura del universo, ¿ya? Les recomiendo que la analicen, es un video bien, o sea, es una especie de aplicación que uno puede manipular, que muestra desde los objetos más pequeños que se han descrito de la naturaleza, de la realidad, ¿no es cierto?,
hasta los más grandes, ¿ya? Una bacteria, por ejemplo, como dice Eduardo, por ejemplo, dice, yo he visto una bacteria, ya, pero también piensen ustedes que las bacterias, igual ustedes necesitan un microscopio, ¿ya? Que podemos decir que amplifica la visión, listo. Pero una bacteria, hasta una bacteria la pondría en duda si se puede ver a simple vista, no creo. Yo creo que ustedes necesitan un microscopio, un instrumento, ¿ya? Pero ya supongamos que el instrumento simplemente amplifica un sentido, ¿no es cierto? Dejemos las bacterias dentro de esto, ¿no es cierto? Las microalgas, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Fíjense que en ese video, revísenlo, dicen que el objeto más pequeño que se puede ver a simple vista, dentro de los que están en el video, obviamente que deben haber más, es un óvulo humano, por coincidencia, ¿ya? Ahora, con un microscopio, claro, con un microscopio óptico, me parece que van hasta las bacterias, y con un microscopio electrónico van hacia los virus. Un óvulo humano, Franco me preguntó, en el video aparece óvulo, que el óvulo humano es el objeto más pequeño que se puede ver a simple vista. De acuerdo a lo que dice el video, no creo que sea el único objeto que está en esa escala, pero un poco para que ustedes vean las dimensiones, ¿ya? Y se habla que es algo así como una fracción del ancho de un cabello humano, por ahí anda, ¿ya? Métanse al aula y vean ese video, bien, o si no pongan en Google la escala del universo, ¿ya? Yo no voy a mostrar ese video ahora, porque ustedes lo pueden ver en su hogar con calma. Bien entretenido ese video, sobre todo si ustedes quieren enseñarle a niños, ¿no? A los niños les gusta mucho ese video. Le voy a hacer la pregunta ahora inversa. ¿Qué es lo más lejos? ¿Qué objeto es lo más, digamos, alejado que han visto en su vida? El objeto más alejado que han visto en su vida. Estoy hablando a escala mayor ahora. Piensen hacia, no ahora hacia lo micro, piensen hacia lo macro. ¿Cuál es el objeto más grande que han visto en su vida? O más alejado que han visto en su vida. Nicolás dice, Rafael dice estrella, Nicolás dice estrellas. ¿Cuál estrella? A ver, ¿les gusta la astronomía o no? El número de las micro a 3 cuadras de distancia, bueno, ya, a 3 cuadras de distancia, a 3 cuadras ya estamos hablando de cientos de metros, así. Polaris. ¿Has visto Polaris? Súper. ¿Nadie ha visto una galaxia? Andrómeda. Andrómeda se puede ver, es muy difícil verla. De hecho, hay que tener un telescopio para verla, realmente, a simple vista no se ve. Pero Andrómeda, que se ve en invierno, ¿no es cierto? Se ve como una mancha muy tenue con un telescopio normalito. ¿Ya? Yo tengo un telescopio aquí en mi pieza, se los voy a mostrar para que me crean. De hecho, tengo en el living ahora. A ver, se los voy a mostrar. ¿Ven el telescopio al final? Al final tengo mi telescopio. Yo con ese ahí, Andrómeda, ¿ya? Con contaminación lumínica, no, Andrómeda no se ve ni una cuestión. Salvo que tengan un telescopio así como el Hubble. Miren, les hago la pregunta. ¿Ustedes saben las distancias a las cuales están las estrellas? Porque ustedes saben una dimensión, hasta dónde pueden llegar a ver sus ojos. Miren, por ejemplo, si ustedes se van para que ustedes, voy a hacer una escala comparativa porque a veces cuesta explicar esta cuestión de las magnitudes. A ver, pregunta de cultura general científica. ¿A qué distancia está la Tierra de la Luna? Láncense el valor, a ver. No lo busquen en Google, ¿ya? ¿A qué distancia está la Tierra de la Luna? Más o menos, porque obviamente esto oscila un poco, pero más o menos. Miles de kilómetros. Esto está a cientos de miles, 400.000 kilómetros, casi, ¿ya?
está un poquito menos de 300.000 kilómetros de distancia, más o menos, porque insisto, esto varía, depende de la época del año también, no está siempre a la misma distancia. Está cercano a los 300.000 kilómetros, ¿ya? ¿Cuál es la velocidad de la luz? ¿Cuál es la velocidad de la luz? No se sabe la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. ¿Por qué le muestro eso? No es metros, es kilómetros por segundo, ¿ya? Te faltan 3 ceros más para hablar en metros, ¿ya? Son 300.000 kilómetros por segundo. Eso quiere decir que la luz se demora en llegar de la Luna a la Tierra casi un segundo, ¿ok? Eso es como para que ustedes se hagan una magnitud de distancia. Normalmente ya a nivel astronómico se habla de el tiempo que demora la luz en llegar. Así se mide la distancia. Pero fíjense, le hago la pregunta a usted. ¿A qué distancia está el Sol de la Tierra? Búsquenlo. Una unidad astronómica. Claro, ya, ok. Ya, utilicemos el sistema MKS, ¿ya? ¿A qué distancia está el Sol de la Tierra? Ya, son millones de kilómetros, ¿no es cierto? Ahí tienen hartos, millones de kilómetros. Fíjense que si eso lo pasan a cuánto tiempo demora la luz del Sol en llegar a nuestro planeta, lo que está cuantificado, si mi memoria no me falla, es un poco más de 8 minutos. O sea, la luz que emite el Sol toma 8 minutos en llegar a la Tierra, ¿ya? O sea, para recorrer estos 150 millones de kilómetros que ustedes anotaron ahí, ¿no es cierto? Le toma a la luz 8 minutos en llegar. O sea, es una distancia gigante y uno puede ver el Sol a simple vista, ¿ok? Para que ustedes se hagan una... A ver, ¿quién ha ido a un país lejano? A ver, ¿quién ha ido a un país lejano? A ver, díganme, ¿a qué país han ido que ustedes consideran que está terriblemente lejos? Para que quiera hacer una comparación entre la distancia del Sol a la Tierra respecto a lo más lejos que ustedes han viajado. ¿Quién ha viajado lejos? Lejos me refiero fuera de Chile. Europa. ¿De a qué país viajaste de Europa, Rafaela? ¿A qué país? Porque no es lo mismo llegar a España que llegar a Alemania, Inglaterra. Ya, ustedes están hablando de un viaje que toma por lo menos de 13 a 15 horas desde Chile. En un avión que viaja más o menos entre 800 kilómetros por hora. ¿Sí? Horrible, ¿no es cierto? Imagínate para la gente que es alta, horrible, ¿no es cierto? Ya, fíjense que la luz, si viajara alrededor de la Tierra, en un segundo, daría 7,5 veces la vuelta a la Tierra. En un solo segundo. Y ustedes viajaron a Europa, que Europa no alcanzan a recorrer ni medio mundo todavía, ¿ya? Ni siquiera alcanzan a dar la vuelta a la mitad de la circunferencia terrestre. Para que ustedes se hagan una idea de las comparaciones, ¿ya? Entonces, la distancia que hay del Sol a la Tierra es enorme, ¿ya? Ya, ustedes me contaron que ustedes lo más lejos que han visto son estrellas. La estrella más cercana a la Tierra después del Sol, ¿no es cierto? Después del Sol, corríjame si me equivoco, se llama Próxima Centauri. De hecho, creo que se llama Próxima por eso, porque es la estrella después del Sol más cercana a la Tierra. Busquen en Google a qué distancia está Próxima Centauri de nosotros. Busquen ahora. Bueno, ven. Yo. 4,2 años luz. Excelente. ¿Qué quiere decir eso? Que la luz de... No, son 4,2. Próxima Centauri.
Te faltó un punto ahí, Rafael. Eso quiere decir que la distancia, o sea, que la luz le toma 4 años en llegar de esa estrella hasta nosotros, para que ustedes vean las magnitudes de las distancias, y Próxima Centauri se puede ver a simple vista, ¿ya? Pero Próxima Centauri es una estrella que está súper cerca del Sol, por lo tanto ocupa un sector de la Vía Láctea muy, muy estrecho, ¿ya? Y ustedes tengan en cuenta que la Vía Láctea es una galaxia entre muchas, ¿ok? Última pregunta. ¿A qué distancia está Andrómeda de nosotros? ¿Cuántos años luz de distancia? Búsquela en Google. Luna. Andrómeda. Porque, pero recuerdo, la distancia de Próxima Centauri a nosotros son 4,2 años luz. Ya, aquí encontraron, ¿no es cierto? Está a 2.537 años luz de distancia Andrómeda. ¿Ok? Hasta donde sé, quizás me equivoque, ¿no es cierto? Pero 2.537 millones de años luz. ¿Ok? Hasta donde sé, ¿no es cierto? Lo más lejos que uno puede ver a simple vista, o con una ayuda de un telescopio, ¿no es cierto?, es hasta Andrómeda. Yo no conozco a nadie que haya visto más lejos que Andrómeda con un telescopio normal. ¿Ya? Obviamente que si nos vamos al Hubble, se han visto objetos más lejanos aún. ¿Ya? De hecho, ustedes pueden buscar ahora en Google, busquen hay una fotografía bien famosa del Hubble que se llama Deep Space. ¿Ok? Busquen la fotografía Deep Space de Hubble, ¿ok? Pónganla ahora en internet. La fotografía Deep Space de Hubble muestra las galaxias más lejanas que se han observado con ese telescopio que es de los mejores del mundo, ¿ya? Y si ustedes buscan los datos a qué distancia están esas galaxias, están más o menos a 12.000 millones de años luz, ¿ok? Se cree que el universo tiene un tamaño de algo así como 13.000 millones de años luz del tamaño de todo el universo, ¿ya? ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando ustedes dicen el universo, perdón, la ciencia estudia la realidad, pensar la realidad desde lo más pequeño hasta lo más grande. Lo más grande sería el universo, y lo más pequeño, vaya uno a saber. Yo hasta la química, quizás para la química lo más pequeño sería el electrón y el fotón. Pero si ustedes van a los físicos les van a decir, no, hay partículas aún más fundamentales, incluso a escalas más pequeñas, y hablan de los leptones, gluones, los quarks y cosas por el estilo. ¿Ya? De esa realidad estamos hablando. ¿Ya? Por favor, dudas, consultas hasta acá. Todavía nos quedan 15 minutos de clase, así que no hay problema. Dudas, consultas. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Les explico esta figura que está en la diapo. Este curso, uno de los objetivos de aprendizaje es comprender cómo se genera el conocimiento científico, ¿ok? Y me interesa esta línea que está acá, la voy a rayar, a ver si es que la puedo rayar. Me interesa esta línea que está acá, esta de acá, ¿ya? Que sería que si yo quiero comprender cómo se genera el conocimiento científico, tengo que entender estas intersecciones que están acá, ¿ya? Tengo que entender qué es la realidad, porque es el objeto de estudio de la ciencia, ¿no es cierto? ¿Qué es la realidad? Y ya vimos una pequeña cosa, que la realidad involucra varios niveles y no solo lo fenoménico, quiero dejar súper claro eso, ¿no es cierto? Lo fenoménico es un ámbito de la realidad, ¿ya? Antiguamente la gente creía que la ciencia se hacía cargo solamente de la realidad fenoménica o la observable, ¿ok? Luego el concepto de realidad que incluyó la ciencia fue mucho más amplio que eso, ¿ok?
Por lo tanto, si queremos comprender cómo se genera el conocimiento científico, tengo que entender lo que hoy en día se entiende por realidad, y así voy a entender cómo se genera el conocimiento de la realidad. ¿Estamos? Entonces lo que vamos a ver a continuación es ¿qué es la realidad? Y le pongo realidad material porque tiene una connotación súper materialista esto. Lo vamos a ir viendo con detalle. Entonces, antes de avanzar de qué es la realidad, que esa es la siguiente pregunta que les tengo, ¿no es cierto? Quiero saber si hay alguna duda hasta acá. Porque la pregunta que viene ahora es ¿qué es la realidad? ¿O de qué está hecha la realidad? Cosas por el estilo. Dudas, consultas. ¿No? ¿No hay dudas? Bien. Entonces, si no hay dudas, les voy a hacer la pregunta más complicada del curso. ¿Qué es la realidad? Ya, esta pregunta no la tomen así ligeramente. ¿Ya? Y cuando digo no la tomen ligeramente, es que detrás de las respuestas que ustedes van a dar están sus visiones de mundo. ¿Ya? Entonces, piensen 3 minutos la siguiente pregunta. ¿Qué es la realidad? Y láncense. ¿Ya? Porque de esta pregunta pueden surgir no solamente visiones de la ciencia, sino que pueden surgir visiones hasta de su vida y religiosa, ¿ya? Si es que ustedes tienen alguna visión religiosa de esto. Y aquí hay una pregunta que surge de Agustina, la leo, dice, ¿la efectividad de que algo existe? Agustina, ¿esa es una pregunta o es una reflexión? Aclárate, Agustina, por favor. Lo que tú pusiste acá, la efectividad de que algo existe. Entonces, ¿es una pregunta la que estás haciendo, porque tiene un signo de pregunta al final? ¿O es una reflexión de la cual no te sientes segura? Por favor, aclárate. Tienen 3 minutos, acuérdense. Y nos aclara la pregunta o reflexión, Agustina, por favor. Vayan escribiendo nomás, tienen 3 minutos. Quedan 2 minutos. He recibido 2 respuestas y una respuesta reflexión. Aclaró Agustina que lo de ella era una reflexión que la tiene media duditativa, pero es una reflexión. Okay. Ya, no tengan miedo de dar respuestas que no los convencen del todo. Yo le estoy diciendo, den la mejor respuesta posible. Ahora, agradezco la honestidad, sobre todo de Agustina, de decir, bueno, igual no me convence mi propia respuesta. A nadie le convence, y de hecho, le repito, como lo dije al principio de este curso, esto que estamos tratando de desarrollar acá sigue siendo tema de debate, no hay nada zanjado definitivamente. Lo que sí yo lo voy a acotar en este curso es qué entiende por realidad la ciencia, que no necesariamente va a coincidir con lo que ustedes entienden por realidad. Eso quiere ser súper claro con eso.
Ya. Estamos en el tiempo. Ya, voy a ir leyendo ya. Lo que voy a hacer a continuación, y por favor pónganme mucha atención para que no lo malinterpreten, voy a empezar a leer las respuestas, pero deliberadamente lo voy a utilizar como, por así decirlo, como herramienta de reflexión. Voy a tratar de, en cada una de las definiciones que ustedes dan, voy a tratar de buscarle un pero solo para hacerlos pensar. ¿Ya? No vean el pero como que yo estoy en desacuerdo con ustedes, sino que voy a tratar de buscarle un pero, a pesar que a lo mejor puedo estar absolutamente de acuerdo con ustedes, pero voy a tratar de buscarle un pero solamente para dejarlos pensando, ¿ya? Porque para mí es más importante que se queden pensando a que se lleven como conclusiones y se quedan calmados, digamos. Quiero que se vayan inquietos de este curso, ¿ya? Ya, vamos por partes. ¿Entendieron la estrategia? ¿Ok? No se vayan a picar, ya, porque ahí tienen que controlar sus emociones. Se lo advierto. Ya mira que con el tiempo he recibido de todo, ya alumnos que se pican, que me malentienden esto, ¿no es cierto? Ya. Bueno, Agustín había dicho la efectividad de que algo existe. A ver, si entiendo bien, la efectividad de que algo existe, o sea, tú estás planteando que la realidad es cuando tú te das, o sea, algo es real cuando yo doy cuenta de su existencia, algo así, ¿no es cierto? O sea, si nadie se da cuenta de su existencia, entonces no sería real. No sé si te interpreté bien, Agustina. Que hay visiones que tienen hay visiones filosóficas que tienen esa visión de lo real. En el fondo, lo real es lo que conocemos, en el fondo. ¿Ya? Esa es la palabra efectiva, ya. Ya, fíjense, lo que dice Agustina, primero, es esa visión, hay líneas filosóficas que la defienden, ¿ya? Bueno, voy a tratar de buscarle el pero. Miren, hay un caso bien famoso, ¿no es cierto?, que a mí me gusta citar, que es el caso de Tutankamón, y esto es un caso científico, ¿ya? Una persona hizo una exhumación de Tutankamón para saber de qué murió. Y en base a un análisis forense, descubrieron que tenía malformaciones y además malformaciones óseas, algo así, y además hicieron un análisis como de material biológico que había ahí y encontraron restos de una bacteria. ¿Cuál bacteria era? No recuerdo muy bien cuál era, pero era una bacteria que se estudió muchos años después, de hecho se estudió en la ciencia moderna. Entonces, no supimos de la existencia de esa bacteria hasta ya entrado el siglo XIX. Entonces la pregunta es, ¿la bacteria que mató a Tutankamón existía? Si nosotros creemos que todo lo que existe es lo que conocemos, y en la época de Tutankamón no conocíamos esa bacteria, uno tendría que llegar a la conclusión que esa bacteria no existía. Y que existió solamente cuando vino una persona que la descubrió. ¿Ok? Desde un punto de vista científico surgiría la duda entonces de qué murió Tutankamón. Si no la conocíamos, por lo tanto no existía, entonces ¿qué lo mató? Lo llevo al caso actual. Supónganse que ustedes no conocen el coronavirus. ¿Eso hace que no exista? Es complicado, ¿no es cierto? Denle vuelta a ese pero. Ya. Hay otra respuesta de Joaquín que dice, la realidad, entonces sería, Joaquín dice, para mí es todo lo que existe. Ok, pero
Si esa es tu respuesta, Joaquín, ¿no es cierto? Te dejo pensando lo siguiente. ¿Y qué es lo que existe? O sea, ¿qué entiendes tú por existencia? Porque te pongo un caso, ya. Un caso fácil. ¿Existen los planetas? Quizá la mayoría va a decir, bueno, sí, obvio, existen. ¿Existe la Luna? Sí, sí existe, ¿no es cierto? Pero, como dicen más abajo, ¿y las emociones existen? ¿O son convenciones, como decían más adelante, también dentro de la respuesta? ¿Existen las emociones? ¿Existe la energía? Porque hay como que la tangibilidad es medio complicada de defender, ¿no es cierto? Piensen, ¿ya? A ver, ¿qué otra cosa viene acá? Ya, Rafaela dice, la realidad para nosotros es lo que somos capaces de percibir con nuestros sentidos, ¿ok? Pero hay realidad más allá de estos. Ya, primera parte, ¿no es cierto? Estamos claros que hay ciertos aspectos de la realidad que podemos percibir por nuestros sentidos, pero también, ¿dónde está el pero de esto? ¿No es cierto? Hay muchas cosas que nosotros percibimos que no existen. Por eso existen las alucinaciones, por ejemplo, ¿ya? Por eso existen los engaños visuales, ¿ok? Los espejismos. Entonces, hay un pero ahí de definir como parte de la realidad, porque entiendo que Rafaela no dice que esa es toda la realidad, pero si yo defino que parte de la realidad es lo que percibo con nuestros sentidos, ¿y qué pasa con los espejismos o las alucinaciones? ¿Son reales? ¿Los sueños son reales? Porque yo los percibo. ¿Existe un mundo de los sueños? ¿O eso no existe, eso no es real? Denle una vuelta, ¿ya? Rafaela reconoce que hay una realidad más allá de estos, ciertamente, ¿no es cierto? Pero aquí tiene una reflexión bien interesante y dice, también podría verse como el constructo producido por nuestros sentidos, pero esa sería una realidad más limitada y quizás no engloba el total. O sea, Rafaela reconoce que quizás nuestros sentidos podrían conformar, si lo entendí bien, ¿no es cierto? Conformar la realidad o lo que percibimos de ella, ¿no es cierto? Entonces, esto no es tan fácil, se fijan, como asociarlo solamente a lo que percibo. Y si hay una realidad más allá de los sentidos, ¿y cómo sé que es real si no lo percibo? Entonces, no es tan simple tampoco, ¿ya? Franco dice, la realidad es el conjunto de objetos que existen. Ya. Si uno toma esa definición, Franco, ¿no es cierto?, del conjunto de objetos que existen, va a surgir la pregunta, ¿y cómo sabes que un objeto existe y cómo sabes que un objeto no existe? ¿Ok? Les pongo un caso. Y lo otro es, ¿qué es un objeto? Por ejemplo, les pongo una pregunta. Yo siempre hago esto solamente de aguafiestas que me gusta hacer. ¿Existe el amor? Franco, ¿existe el amor? Es complicado que te haga esta pregunta frente a tu pareja, digamos, que está en el chat, pero piénsalo. ¿Ya? Hay gente que dice que no existe, ¿ya? ¿El amor es un objeto? ¿Existe? ¿Existen los electrones? ¿O son inventos nuestros nomás? Y con eso son como los dioses del Olimpo griego, con lo cual interpreto el mundo, pero no existen, nunca existieron. Es complicado, ¿no es cierto? Carolina dice, para mí la realidad es lo que vivimos, sentimos y vemos. Ya. Hay propuestas filosóficas que lo plantean así. De hecho, parte de una propuesta filosófica que tiene una rama completa que se llama positivismo, ¿no es cierto? Lo planteaba así. El lío está, Carolina, y lo que tú no puedes vivir, sentir y ver, ¿no existe? Porque fíjense ustedes que si ustedes se van a lo que nos dice la ciencia de la historia del universo, los seres humanos aparecimos hace un par de millones de años. Sin embargo, la historia completa del universo tiene como 15.000 millones de años. Entonces, si uno asume que la realidad es lo que vivimos, sentimos y vemos, ¿qué pasa con toda la realidad que había antes de los primeros seres humanos? Que donde no habían seres humanos para vivirla, sentirla y verla, ¿cierto? ¿No existía? ¿No existió? Tiene sus limitantes, ¿sí? Alejandra da una respuesta que también creo que apunta un poco a lo mismo que acabamos de discutir. Dice, puede ser algo que para uno nos puede hacer sentido de cómo vivir la vida. En el fondo,
lo real es lo que te da sentido cómo vivir la vida. Pero nuevamente volvemos al mismo argumento que daba anteriormente, y cuando no existían seres humanos, ¿no había realidad entonces? La ciencia nos cuenta toda una historia de la evolución de la materia, incluida la evolución de los seres vivos, ¿no es cierto? Que nos dice que el ser humano apareció al final. Entonces, la propuesta de definir lo que es real desde el ser humano, como que choca con lo que nos plantea la ciencia de lo que es real. La ciencia nos dice, mira, existía una realidad antes de que existieran los seres humanos, y nosotros provenimos de esta. Denle una vuelta, ¿ya? Esteban da también una definición, ¿no es cierto?, que da como referencia el entendimiento del ser humano. Y nuevamente, para no repetir el argumento, volvemos a la crítica a la definición antropocentrista de lo que es real, o sea, la definición que define lo real desde el ser humano. Porque esa definición es complicada científicamente hablando, porque si esa definición fuese cierta, ¿no es cierto?, si no existía realidad más que cuando el ser humano trató de vivirla o comprenderla, quiere decir que la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, todas las teorías de la ciencia que nos hablan de un mundo pre-ser humano serían falsas y no tendrían sentido. Entonces la definición de lo que es real desde ese punto de vista, no digo que esté bien o esté mal, digo que es contradictoria al mismo discurso científico que estamos tratando de construir. Gabriel dice, es todo lo que acontece de manera efectiva o verdadera, tanto comprobable como lo que no, debido a las limitaciones. Es todo lo que acontece, ¿ya? Esa definición de Gabriel es bien interesante. De hecho, si ustedes se van hay unas enciclopedias de filosofía que dicen, defina lo que es un hecho, dice el estado de las cosas en el mundo. Dice, ¿qué es un hecho? El estado de las cosas en el mundo. Es una definición que no habla del ser humano. Por lo tanto, es todo lo que es, o todo lo que acontece podría interpretarse así. Ya, lo que plantea Gabriel es bien interesante. Está muy cercano a lo que entienden varios filósofos actualmente. El asunto es cómo sabemos lo que acontece en el mundo, ¿ya? O hay cosas que acontecen en el mundo que no sabemos, pero igual son parte de la realidad. Hay harto que pensar, ¿ya? Diana dice, todo lo existente anteriormente definido por el humano. Y nuevamente Diana, ¿no es cierto?, igual que los casos anteriores, da una definición de realidad desde el ser humano. No voy a volver a repetir las objeciones que tiene eso, ¿no es cierto? Denle una vuelta. La realidad depende de la perspectiva de la persona, cosas que ven o existen en su mundo real. Ya. Camila da una visión que, fíjense que la mayoría de los humanistas defienden, o incluso la gente de ciencias sociales defiende, pero que la mayoría de los científicos naturales la rechazan, ¿no es cierto? Que dice, mira, en el fondo cada quien tiene su mundo, porque ya que la realidad depende de la perspectiva de la persona, y como cada persona tiene una perspectiva no necesariamente igual a otra, quiere decir que hay tantos mundos o realidades como personas. Por lo tanto, la realidad es subjetiva, no hay una realidad objetiva o independiente de los seres humanos. Esa visión, ¿no es cierto?, varios humanistas la defienden. Yo entiendo que ustedes la mencionen mucho, ¿no es cierto? ¿Por qué entiendo que ustedes la mencionen mucho? Cuando digo ustedes, me refiero a los estudiantes de pedagogía, no me refiero a los estudiantes de bioquímica. No sé cuál es la visión de los bioquímicos, si es que hay alguna visión bioquímica de esto, ¿no es cierto? Pero la gente de pedagogía, la gente de educación, utiliza mucho una definición de realidad que viene del constructivismo, que es la que plantea más o menos Camila, ¿ya? Que la realidad es un constructo humano, y que en el fondo no existe una realidad objetiva, cada quien tiene su propia realidad o construye su propia realidad. Por lo tanto, es una definición antropocéntrica de lo que es la realidad. Eso coincide mucho con las visiones que vienen de la humanidad de la realidad, colisiona mucho con las visiones naturalistas de lo que es la realidad, que la realidad es independiente del ser humano. Y los científicos naturales dicen, prueba de eso es que el ser humano apareció después de que existieran miles de millones de años de realidad. Ahí tiene usted una colisión, y esa colisión, sobre todo los que estudian pedagogía, no se la van a sacar de encima nunca, nunca. ¿Ya? Y Antonella dice, la realidad es un conjunto, unión de cosas. Y al igual que Franco, que hablaba de objetos, cosa u objeto, vamos a tener que definirlo. ¿Ya? ¿Qué se entiende por cosa u objeto? ¿Ok? Entonces, esa definición que tiene que ver con la visión materialista de la ciencia, ¿no es cierto? No es que esté mal o que genere algún pero, sino que
genera solamente la objeción de que entonces defíneme cosas, ¿ya? La realidad es un conglomerado de sucesos o fenómenos fundamentados, una convergencia de experiencias tangibles, ¿no es cierto? Experimentables por espectadores. Ya, lo que dice Javier, volvemos a lo mismo. Define realidad desde el sujeto que conoce. Por lo tanto, es una realidad subjetiva, no es una realidad objetiva. ¿Ok? Hay un conflicto ahí. Un conflicto, digo, que no entre Javier y su propia definición, hay un conflicto con otras visiones, nomás digo, nada más que eso. Claro, aquí Rafaela da este un ejemplo bien recurrido en filosofía. Dice, es como el dicho que va, si un árbol cae pero nadie lo escucha, hace ruido igual. Pero fíjate que Rafaela, que la palabra ruido es una afirmación que tiene que ver con alguien que escucha el ruido. Y si no hay nadie que lo escuche, tampoco habría ruido. Es como los colores, no existen los colores, existen personas que captan colores, porque el color es una manifestación entre el ojo y el cerebro de un ser vivo que es capaz de captarlo. Entonces, si un árbol cae y no hay nadie que lo escuche, que lo vea ni nada, ¿nunca existió o existió? Ya. Y Antonella da una definición, que es la definición de Descartes. Fíjate, Antonella, ¿viste la definición de Descartes? Si estamos hablando de realidad, tú haces relación de realidad con objeto o con cosa, que también lo mencionaron anteriormente, pero dice, y un objeto, lo defines, el que posee volumen y masa, y pone un signo de interrogación, que obviamente me está manifestando que a pesar que comparte esa definición, te genera igual dudas, ¿no es cierto? Descartes tenía una definición más o menos parecida a la que dices tú, aunque él hablaba no de volumen, él hablaba de extensión, algo por el estilo. Tengo una tema más adelante que no la voy a alcanzar a ver ahora, lo que entendía Descartes por realidad, ¿ya? Fíjense ustedes que lo que se entiende por objeto material o materia, ¿no es cierto?, que aparece hasta en los libros de ciencias naturales del colegio, dices todo aquello que posee volumen y masa, como lo plantea Antonella, ¿no es cierto? O sea, esa definición es más completa que decir solamente la realidad está compuesta por objetos o cosas. Además está diciendo, y lo que entiendo por objeto, cosa es todo lo que posee volumen y masa. Eso ya es más completo. Esa definición, fíjense, era súper buena hasta inicios del siglo, a inicios de 1900, ya como a inicios del siglo XX, por así decirlo. Donde, digamos, esto se anduvo medio cayendo, cuando los científicos se dieron cuenta que existían objetos sin masa o sin volumen. Por ejemplo, objetos sin masa, los fotones. Los fotones no tienen masa. Y ahí como que empezó a caer un poco esta definición de lo real es todo lo que posee volumen y masa. Entonces decían, entonces los fotones no son reales. Entonces, ¿qué es lo que plantearon los científicos? No, los fotones son reales. Lo que pasa es que la definición de realidad es la que está haciendo aguas a la luz de los descubrimientos científicos. ¿Ya? Entonces, para terminar esta sesión, porque ya estamos pasando la hora, nos pasamos de hecho, yo simplemente los voy a dejar pensando. Les di un montón de peros. Traten, no lo van a lograr obviamente porque esta definición no está concluida, ¿ya? Traten de encontrar una definición de realidad que sea coherente con la ciencia. Entendamos ciencia, yo presupongo acá ciencias factuales. Estoy dejando de lado la matemática acá solamente para hacer fácil esta discusión, o sea, más fácil, no es fácil, para hacerla más fácil la discusión. Después vamos a incluir la matemática en esto, ¿ya? Traten de capturar todos estos peros que hemos visto hasta ahora y traten de traer en la próxima sesión, la del jueves, la mejor definición de realidad que ustedes puedan elaborar o búsquenla en materiales que ustedes lean, ¿ya? Buscan, pueden decir, yo busqué este autor y dice que la realidad es esto, y en realidad encuentro muy buena esta definición, como que capta los peros que hemos discutido. Y la comparten, ¿ya? Yo tengo algunas definiciones que he encontrado en otros autores, también se las voy a compartir, e insisto, no le estoy diciendo que las definiciones que yo traiga son la definición correcta, estoy diciendo son las que mejor he encontrado de acuerdo a como yo entiendo la ciencia, ¿ya? Pero obviamente que esto es un libro abierto para ir, digamos, recolectando visiones, las mejores que consideremos que están dando vuelta por ahí, ¿ya? ¿Alguna duda? Consulta, por favor.
¿Todo listo? ¿Sí? ¿Todo ok? Sí, sí, profe, ¿hay preguntas o sí, profe, estamos listos? Ah, bueno. ¿Todo bien? ¿Te perdiste un poco al principio? ¿Qué es lo que te perdiste? Ah, entre paréntesis, la sesión ahora termina. Si ustedes se quieren quedar haciendo algunas preguntas, las voy a responder todas. Ya, que quiera, se queda. Ya no está obligado a estar acá. ¿Ya? Dime, Rafaela, tú dices que te perdiste un poco al principio. ¿Alguna duda, consulta que te pueda apoyar en eso? Ah, ya, tú estás preguntando por las pruebas. El programa ya fue subido, ¿ya? El programa del curso ya está en un Word en el navegador académico. Ya, si no tienen acceso a él, me avisan y se las mando por correo, ¿ya? En el navegador aparecen las evaluaciones y la única que tiene como una fecha es la evaluación global, porque las otras son evaluaciones parciales que no están calendarizadas. Van a ser varias en el semestre, son al menos 7. Son puros trabajos cortos que van a ir haciendo. En el navegador yo ya subí el programa, el curso con evaluaciones y algunas fechas, y subí también el PowerPoint que estamos viendo ahora y material de apoyo. Yo subí material de apoyo de un par de autores, ¿no es cierto?, para que ustedes lo revisen. Todas las sesiones que vamos a ir viendo en este curso las voy a hacer a la misma hora del curso, solamente para evitar que les choque con otros cursos, ¿ya? No es que yo ponga la hora arbitrariamente, pongo la hora solamente que está fijada previamente, porque yo asumo que a lo mejor si cambio la hora, ustedes pueden ser que tengan choques con otros cursos, ¿ok? Solamente por eso, es para evitar algún conflicto. Más dudas, consultas. Adiós, Nicolás. ¿Alguna otra duda, consulta? Todo ok. Bien, cualquier cosa entonces ustedes me preguntan. El jueves nos vamos a juntar de nuevo a la hora que está programado el curso. Y si quieren hacerme preguntas antes, las pueden hacer por WhatsApp. Traigan, por favor, la única tarea que les doy, la mejor definición de realidad que ustedes encuentren por ahí. Con la respectiva referencia, la otra vez ni la discutimos. Entonces, que les vaya muy bien. Nos vemos el jueves. Saludos a todos. Nos vemos.